Hola y bienvenidos a Mofilmus. Lamento comentaros que probablemente el poder de decidir nuestra propia vida cada vez esté más en peligro. ¿Seréis capaces de renunciar a 15 años con tal de recibir la suma de 700.000 euros y poder solucionar todos vuestros problemas económicos? Sí. Hoy hablaremos de Paradise, una película recién estrenada en Netflix en las últimas semanas, y de la propuesta que hace respecto al tema de la transferencia de edad biológica y el negocio sobre ella. Allá vamos. El otro día tuve la oportunidad de ver, gracias a la recomendación de mi padre, la película Paradise estrenada en Netflix el 27 de julio de este mismo año. La película es un thriller alemán, sobre todo englobado dentro del género de la ciencia ficción, que nos narra la historia de Aeon, una empresa biotecnológica que ofrece un servicio de transferencia de edad biológica a sus clientes. Para ello, la empresa hace uso de lo que ellos denominan Donation Managers. Son unas personas que se encargan de negociar con los supuestos donantes sumas cantidades de dinero que les convenzan con tal de participar en dicha actividad. Hasta el punto incluso que estos donation managers llegan a negociar con gente muy pobre o en situaciones muy marginales con tal de convencerlos fácilmente de la necesidad que tienen respecto a esta cantidad de dinero. Dentro de la locura ética que implica ya esta premisa de partida, hay, por supuesto, mucha ciencia que discutir detrás de toda esta idea implantada por la empresa biotecnológica Aeon. Aunque actualmente no hay una manera clara y evidente de revertir este proceso de envejecimiento, sí que se conocen maneras de medir la edad biológica de las diferentes personas en función de su material genético. Esto es lo que se denomina ahora mismo como relojes epigenéticos. Estos relojes epigenéticos se rigen mediante la medición de lo que se conoce como la 5-metilcitosina. Esta consiste en una modificación de nuestro ADN cuando se añade un grupo metil a una citosina de nuestro material genético. Esta 5-metilcitosina permite medir a lo largo de todo el genoma lo que se conoce como metiloma, el cual nos sirve para aproximar una edad biológica a este dicho organismo. Lo más similar en cuanto al proceso de transferencia biológica que se produce en la película que conocemos hasta ahora es el proceso que conocemos como parabiosis heterocrónica. Vamos a explicar un poco en qué consiste este proceso. Esta técnica implica la unión quirúrgica de dos organismos vivos de manera que compartan un único sistema fisiológico de interés. Esto permite estudiar el intercambio de sangre, de hormonas o de cualquier otro tipo de sustancias que existen entre estos organismos, que utilizando circulación de un organismo joven se puede recuperar funciones de tejido envejecido, desde cerebro, músculo, hígado, corazón, tejido óseo y con efecto hasta tras unas 4 o 5 semanas después del tratamiento. De los principales motivos por los que la sangre de organismos jóvenes podrían estar rejuveneciendo los órganos y los tejidos de organismos más viejos puede ser por la existencia de factores prejuvenecedores en la circulación sanguínea del organismo joven, o incluso la misma inhibición de factores pro-envejecimiento que existe en el organismo viejo. Algunos factores pro-envejecimiento son la eotaxina y la beta-2 microglobulina. Estos aumentan con la edad e inhiben la condición en los ratones. Por el lado de identificar factores pro-rejuvenecimiento en la sangre de organismos jóvenes, algunos sistemas son el factor de diferenciación o factor de crecimiento GDF11 y se ha observado que tiene efectos en las células musculares, del cerebro y del corazón. Por otro lado, la oxitocina, también con resultados positivos principalmente en músculo, y por último, la metaloproteína TIM2, identificada en el plasma del cordón umbilical humano. De manera muy interesante, justo el mismo día, el 27 de julio del estreno de Paradise en Netflix, se publicó en Nature un estudio sobre el seguimiento a lo largo de 3 meses del rejuvenecimiento de ratones a cargo de este proceso de parabiosis heterocrónica. Observaron que la exposición a la parabiosis heterocrónica disminuía lo que se conoce como la aceleración del envejecimiento. En este estudio se ha vinculado la expresión de distintos genes a esta reducción del proceso de envejecimiento celular. Por un lado tenemos los genes SIR3 y los genes del metabolismo de la metionina y del glutatión, que previamente ya habían sido relacionados con extensión de la longevidad, y por otro lado tenemos el gen de la telomerasa, que participa en todo el procesado de los telómeros y también se conoce que tiene un papel muy importante en la extensión de la longevidad a nivel celular. Pero esto no se queda aquí. La parabiosis heterocrónica no es la única manera que se ha testado que pueda permitirnos reducir edad biológica en los organismos, sino que hay otras alternativas que también se han ido poniendo en práctica. Por un lado, tenemos el rejuvenecimiento metabólico. Las dos principales dietas que han sido más implementadas son, por un lado, la dieta periódica que imita el ayuno, que combina ciclos de poca ingesta calórica durante 4 días, con unas repeticiones de 2 veces al mes. Cuando se ha iniciado esta dieta,
en ratones de unos 16 meses de edad, se ha observado con el tiempo mejora de la memoria, aumento de la neurogénesis y reducción de la determinación de células hematopoéticas de la sangre, que está asociada a la edad. Por otro lado, otra dieta alternativa sería la dieta cetogénica. Esta dieta es similar a la normal, pero con una reducción de la ingesta de carbohidratos considerable, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre y aumentando los cuerpos cetónicos y la oxidación de ácidos grasos. Esta dieta aumenta la media de longevidad y mejora la función motora en los ratones, mientras que también es capaz de reducir el riesgo de cáncer. La vía principal sobre la que actuarían estos cambios en la dieta es la que se conoce como la vía metabólica de la insulina o la vía IGF-mTOR. Finalmente tenemos otros dos procesos que han ido evolucionando con los avances científicos de los últimos años. Por un lado tenemos la ablación de células senescentes y por otro lado tenemos la reprogramación celular. Las células senescientes son células que se acumulan en los distintos tejidos de organismos con el envejecimiento. Estas células dejan de multiplicarse, pero no son eliminadas por el organismo, sino que siguen secretando componentes que aumentan el riesgo de inflamación. No todas las células senescentes son malas, sino que pueden tener efectos positivos, como facilitar la reparación de determinados tejidos tras una lesión o prevenir la fibrosis. Centrándonos en el proceso de reprogramación celular, esto consiste en convertir las células de tejidos claramente diferenciados en lo que se conocería como las células pluripotentes o iPSC cells. Esto se realiza mediante la expresión de factores como OCT4, SOX2, KLF4, MYC, pudiendo eliminar características específicas del envejecimiento celular. Como veis, alrededor de la simple propuesta que nos trae esta película, más centrada en toda la parte ética de su implementación en la sociedad, hay mucha ciencia que se puede ir desgranando. La parte más interesante y más principal es esta pelea existente entre, por un lado, la empresa biotecnológica Ion. De hecho, uno de los principales personajes de la película, Sophie, la CEO de la empresa Ion, nos deja una frase muy clave para entender un poco el concepto de introducción de esta transferencia de edad biológica dentro del clima de la película. La frase dice: si se dispone de nuevas innovaciones tecnológicas o científicas en la sociedad, no se puede echar la vista a otro lado, sino que hay que implementarlas con total responsabilidad y ética moral. Por otro lado, tenemos el grupo terrorista Adam, y que lucha por parar a toda costa todo este proceso de transferencia de edad biológica con una ética considerablemente dudosa. Centrándome en una de las escenas que más me gustó de la película, sería la escena en la que uno de los principales protagonistas participa en este servicio como donante de edad. Esta escena me pareció un claro homenaje a la película Soylent Green y la escena de la eutanasia, con una sala grande donde se proyecta cinematográficamente imágenes bellas que permiten un poco aliviar la situación. Indica un poco el título de la película, Paradise, o realmente el paraíso para unos pocos, aquellos que reciben estos servicios y se benefician de esta edad que otros donantes pierden, pero un tormento y una completa pesadilla para los donantes, y nos deja preguntas para dejarnos pensando quién realmente se beneficiaría de este proceso, quién acabaría siendo sometido por este proceso, y si la vida es algo que se puede comerciar. El libre mercado comercia todo tipo de bienes entre las personas, la vida puede ser algo que también se puede comerciar con dicha facilidad. Otra cosa que me gustó mucho es el tema de la perspectiva y cómo la visión realmente de lo que se está realizando a partir de esta práctica es bueno o es malo, depende mucho del estatus social de las personas que lo designen, de su estatus económico, su completa posición dentro de la sociedad. Toda esta gente, científicos célebres, músicos célebres como Mozart, que fallecieron muy jóvenes, y si hubieran podido conservar sus vidas, ¿qué hubiera sido ahora? Y todo lo que podría mantenerse a nivel de avances tanto científicos como culturales. Cuesta cuestionarse realmente si esto es tan poco ético o no, dentro de todas las barbaridades que hacen. Ya saliendo de la parte más ética y entrando dentro de la parte más científica, sinceramente, de todo este proceso de transferencia de edad en el quirófano entre el donante y el cliente de manera tan efímera y casi sin ninguna consecuencia posterior. Entiendo también que si quieres implementar ideas tan complejas y convencer a la gente de que se pueden hacer, vete a lo más simplista y haz ver que es fácil de que funcione. Pero en la biología sabemos, sobre todo los que trabajamos dentro de ella, que nada es tan sencillo y que todo es mucho más complejo y requiere mucho más tratamiento. Como digo, revertir este envejecimiento y rejuvenecer las células de los organismos no solo requiere invertir el proceso de envejecimiento, sino que, aun habiendo alterado algo dentro del equilibrio que existía previamente a la práctica de esta transferencia de edad, se necesitaría un nuevo equilibrio que todo permitiera que funcionase normalmente en nuestro organismo.
Un ejemplo claro para entender esto sería la senescencia celular y cómo esto permite crear una barrera contra la formación de tumores o la tumorigénesis. Por un lado, reducir totalmente esta senescencia celular podría llevar a un aumento del riesgo de cáncer, pero por otro lado, un total incremento de los factores de reprogramación celular en el organismo también podría desarrollar todo este proceso de tumorigénesis en el organismo, por lo cual se necesita un equilibrio. Si algo ha conseguido realmente esta película es hacernos pensar un poco. De hecho, viendo la gran cantidad de noticias alrededor del CEO principal de Amazon, Jeff Bezos, y todo el dinero de inversión que está metiendo dentro de proyectos que investigan la inmortalidad celular, la reducción del envejecimiento, el programa de rejuvenecimiento celular, da un poco de miedo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No dudéis en darle like, suscribiros si os gusta este tipo de contenido y por supuesto darle también a la campanita. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.